A todos bienvenidos a nuestro espacio y tiempo para poder escudriñar la palabra de Dios. Y el tema de hoy en particular tiene que ver con no ceder a la presión. Los viernes lo hemos dedicado con esta intención de hablarle a los varones, de poder buscar una revelación de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, para que esa palabra nos pueda ayudar a comprender su voluntad. La versión que voy a usar el día de hoy son varias, porque el versículo que quiero mencionar en la versión normal de Reina Valera, que la mayoría tenemos, que es un lenguaje más castellanizado, es un lenguaje más normal, digamos, y las demás versiones que voy a ocupar hablan de una manera con palabras más coloquiales o más sencillas hasta cierto punto, pero el mensaje central de poder revelarnos su palabra es el mismo. Este mensaje de Romanos 12:2, en donde este versículo muy en particular, quiero decirte, se ocupa y habla en virtud de muchas cosas, pero el fundamento base de este versículo tiene que ver con no amoldarse, no conformarse, no quedarse como los demás lo harían. Voy a leerte la primera versión, que es la Reina Valera, y dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que dice entonces este verso tiene que ver con la mente, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la voluntad de Dios, pero tiene que ver también con esencia a no amoldarse, a no quedarse o adaptarse a algo, sino a renovarse. Algo interesante que viene a nuestra vida cuando ya hemos conocido a Dios y cuando Dios entra a una vida es que esa persona no puede quedar en la misma condición, no puede seguir igual, no es posible que continúe de esa manera. Observa una versión que en este caso voy a leer, la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. El mismo versículo, pero ahora lo dice la Biblia de las Américas de la siguiente manera: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Habla de un estilo de vida. La persona íntegra, la persona que tiene conciencia, una buena conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, quien ha sabido poder guardar sus límites para actuar de manera ética, quien ha tenido una buena moralidad para poder estar cuidando cómo es que ante los demás puede ser apreciado, y también en el hecho de poder estar siendo lo honesto, todo lo honesto posible, y llevar una vida transparente y una vida en esencia adecuada, tiene que ver con ser transformado. Si esto fuera algo natural en el ser humano, todos seríamos honestos, todos tendríamos una vida más ética, más moral, más cuidadosa en eso, pero la realidad es que nos falta muchísimo. Y es ahí donde Dios, con su palabra, entra y nos ayuda a poder ser reciclados, renovados, La palabra que usa la Biblia es transformados, y la batalla se da en nuestra mente. Quiero llamar tu atención en la versión que leí, cuando dice el hecho de no quedarnos o no volvernos o no adaptarnos, sería la palabra que ocupa, a este mundo, a la forma como los demás viven, es que esto tiene que ver con una forma en la cual algo se adapta, pero para que eso se adapte, tiene que ser llevado a presión, debe ser llevado a fuerza, debe ser metido en una situación de amoldarlo a esa manera que se quiere hacer. Entonces, adaptar algo es con presión. La vida que tenemos llevará presiones por muchos lados, con la finalidad de nosotros amoldarnos. De hecho, en el transcurso de nuestra vida, conforme vamos creciendo, de manera cotidiana nos buscamos hacer o amoldar a los demás. Incluso en algunas ocasiones, tal vez un padre de familia llamándole la atención a sus niños es decirle: ¿por qué no eres como los demás niños? Hablando del común, de la normalidad, de lo que debe de ser. Se nos va formando una cierta visión de la vida en base a eso. En cambio, la Biblia enseña que la vida que hay en el mundo, esto quiere decir lo que no acepta en la voluntad de Dios, es muy distinta a la que se vive cuando Dios está trayendo su reino, su manera de vivir.
El Padre Nuestro, muy en particular, sus primeras partes de él dice de dónde viene el gobierno que queremos y la manera en la cual Dios desea llevarlo a cabo. Primera parte dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Entonces, primero define el reino de Dios que se encuentra en el cielo, muy distinto al que sería en la tierra. Segundo dice, el deseo es pedir que ese reino venga a esta tierra. La siguiente frase revela todavía más su propósito: que se haga tu voluntad, así como en los cielos, así en la tierra. Luego entonces, entendemos que hay una gran diferencia en la manera en cómo se vive en la tierra a cómo se vive en el cielo. Y en este caso, el propósito de Dios. Y en este caso, el propósito de Dios es que la normalidad de la tierra se transforme para poder recibir el mensaje del cielo. Jesús vino del cielo a la tierra. El mensaje que tenemos es un mensaje celestial, no es terrenal. Y en consecuencia habrá una oposición de lo terrenal a lo celestial. Y es ahí donde entra la palabra de Dios que nos va a invitar a no amoldarnos a lo que el mundo, en el caso de la parte terrenal, sino a lo celestial. Y entonces, ahora leo otra versión de este mismo versículo. Dicen del versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles de manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Luego entonces, otra vez es un cambio. Y aquí el punto es que en medio de lo que hemos estado aprendiendo, de integridad, de conciencia, de poder vivir con reglas morales, de poder ser honestos, de poder tener una ética para poder vivir de una manera diferente, nos está diciendo que esto que Dios nos está enseñando es distinto a lo que tenemos aquí en la tierra. Esto nos lleva a un desafío mental, porque entonces la batalla que tenemos que librar es en la mente, es en cambiar lo que se le han llamado paradigmas. Un paradigma es aquello que pensamos así es y no cambiará, sin siquiera entender por qué así es o cuál es la razón de que así sea. Y muchas veces en esos paradigmas tenemos que vivir pensando que así son y nunca cambiarán. Pero la palabra de Dios nos enseña que una de las primeras cosas que Dios desea enseñarnos es que necesitamos cambiar de lo terrenal para entender lo celestial. Nuestra mente tiene que renovarse. Mi mente me puede decir que yo, al ser totalmente imperfecto, no hay posibilidad de cambiar para ser mejor. Pero la Biblia me enseña que por el hecho de ser ahora un hijo de Dios, dice, me tengo que renovar en mi entendimiento, transformándolo y no amoldándome, no dejar que la presión me meta a un molde, me haga a esa forma, sino transformándome en mis pensamientos para entonces comprobar la buena voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. Luego entonces de todo esto nos surge nuevamente una inquietud. Si yo necesito no ceder a la presión, entendido que necesario es una conciencia sana, por lo cual tengo que documentar, formarla bien, con la cuestión de ética, la moralidad y la cuestión de honestidad. Pero también he entendido que no puedo en integridad solamente hacer o decir la verdad o hacer solamente lo correcto, sino que tiene que ver con mis intenciones, porque a través de eso tendré credibilidad, habrá confianza en mí y será un valor muy, muy cuidado para poder seguirlo edificando. ¿Qué hacer para no ceder a la presión? ¿Cómo de pronto tener todo esto y aún no perderlo? Necesitamos cada vez más añadir a nuestra vida más cosas. Y no porque sea un simple hecho de cubrir y tener requisitos, sino en el entendido de que esto es parte de toda una vida a la cual Dios nos está transformando. Partiendo del hecho, esto es algo importantísimo, partiendo del hecho que Dios ya nos ha perdonado, que somos salvos, eso quiere decir que Dios por su gracia nos ha hecho hijos de Dios y que en consecuencia mi vida tiene que estar alejada del pecado. Es algo tal vez muy obvio, pero damos por hecho.
que por el simple hecho de yo hoy decir que soy cristiano, leer la Biblia, querer aprender más de la palabra y estar haciendo estudios incluso para que mi vida pueda cambiar y pensar que va a pasar por alto Dios el pecado. No puede ser. Tenemos que considerar que si hemos resuelto creer en Dios, nuestro propósito mayor será alejarnos del pecado. Y esto es vital, porque si no, esto sería como seguirle añadiendo remiendos nuevos a un trapo viejo. Querer que nuestra vida, aún con esa porción no renovada, Dios haga grandes cosas y milagros y prospere y cambie, si no le hemos dejado que transforme la parte más importante, que es libres de pecados. Entonces, partiendo de este primer principio, partiendo de que el deseo de todo hijo de Dios, nacido de nuevo, no solamente creyente, sino nacido de nuevo, para que en su espíritu interior, para que en su mente tenga el deseo de agradar a Dios, tiene que saber que tiene que alejarse del pecado. Y entonces añadir a cada parte de nuestra vida lo que el apóstol Pedro diría en su primera carta de Pedro, capítulo 1, cuando habla de a cosas de virtudes, añadir amor, dominio propio, afecto, piedad, todo lo que hay con la facilidad, con la virtud de que nuestra vida no se pierda, no tropiece, no se caiga. Entonces, ¿cómo cuidar que nuestra vida no ceda a la presión? Pues necesario es tener una visión correcta de quién es Dios. No el Dios que pensamos que solamente suple mis necesidades, o el que solamente me puede meter a juicio, o si yo he pecado, sino la visión amplia y correcta que es un Dios todopoderoso, un Dios que es soberano, que tiene gracia para podernos dar cosas que no merecíamos, pero también que en su gran misericordia tiene paciencia para no meterme a juicio y pagarme como debería ser por mis actos. Un Dios que es benévolo, un Dios que también es recto, que es santo, y que en medio de eso tiene planes mayores, más allá de los que el hombre mismo pueda pensar o sentir. Vaya, todo esto que estoy diciendo solo lo podemos aprender conociendo la palabra de Dios, meditándola y escudriñándola de esta manera para conocerlo más a Él. También de un temor santo. En el hecho de ese temor es que hay ocasiones en las que no nos importa si Dios nos mira para pecar. Y ya no nos empacha en nada de poder aún mentir, hacer un chisme, una murmuración, pensando que no daña a nadie o que finalmente no es tan pecado, no es tan grande mi pecado. Pero la verdad es que ese temor debe de estar siempre presente en nuestro corazón. También el hecho de poder tener una relación íntima con Dios. Eso lo podemos notar cuando oramos incluso. Como en nuestra oración, si es muy superficial, si nuestra oración ya logró entrar a una dimensión de mayor confianza, de mayor cercanía, que no te cuesta orar, mi hermano, porque a veces hay gente que lleva 2 minutos y ya no sabe qué más decirle. Tal vez su oración solamente es pedir y pedir, tal vez ni siquiera ha sabido que Dios le puede contestar por su palabra, por medio de sus oraciones. Y bueno, todo eso tiene que ver con la intimidad que tenemos con Dios. De hecho, de ahí parte muchas de las cosas que en nuestra vida pueden hacerse o agregarse por el tiempo que pasamos con Dios. El hecho de poder tener convicciones, esto quiere decir que yo he determinado mis valores, mis principios, y eso es lo que voy a seguir. El día de hoy, en medio de lo que se está viviendo, hace tiempo leía esta reflexión. Hoy la gente puede morir. Hoy en muchas cosas, en muchas situaciones por respecto a la contingencia, alguien se contagia y puede morir. Y qué increíble es que hay gente que por todo esto en limitaciones no está pudiendo hacer todo lo que quisiera hacer. Salir, trabajar, ir de fiesta, algún deporte incluso. Y todo es porque tiene cuidado de no morir o tiene cuidado de no contaminarse. Pero qué diferente es cuando alguien, no por desafiar a la ciencia ni porque pase por alto las recomendaciones, sino alguien haciendo lo que le gusta, haciendo lo que le apasiona, puede salir adelante aún con estas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien en el cumplimiento de su deber o con la pasión que lleva da hasta lo último, esa persona es hasta honrada o galardoneada. Y de pronto pueden decir, oh, hombre, esta persona murió haciendo lo que le gustaba. Murió dando de todo por lo que creía. La pregunta es, como cristianos, ¿qué tan apasionados estamos para seguir haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta en el nombre del Señor? ¿Dirán esto de nosotros?
Si llegáramos aún a morir, decir, lo hizo haciendo lo que le gusta. Entonces una persona con integridad, que vive con sabiduría, que tiene en la búsqueda de dar un buen testimonio, debe de ser una persona firme en sus convicciones. Y cosas como las que hoy estamos viviendo y situaciones que van a ponernos en momentos difíciles nos probarán nuestras convicciones. He decidido seguir a Cristo, he decidido creer en Él, pase lo que pase. Y junto con eso entonces se agrega un valor más, que también es en el cual tenemos que trabajar, y eso es la valentía. Mira que a Josué Dios le dijo por lo menos 3 veces, esfuérzate y sé valiente. De valientes es de los que Dios necesita, que no se echen para atrás a la hora de un arresto, a la hora de una persecución, a la hora de una vergüenza, a la hora de que alguien te critique. Realmente necesitamos tener valor, convicción. Gente que ha tenido este valor y convicción se ha plantado frente a alguien, una injusticia, o en búsqueda de un derecho, o en búsqueda de seguir predicando el Evangelio, porque ha tenido el valor de creerle a Dios y de poder no amoldarse a lo que el mundo le dice, sino con integridad, con honestidad, con rectitud, vivir todo lo que Dios le ha dispuesto, porque ha entendido que de valientes es el reino de los cielos. Y por último, la madurez espiritual. Esto a veces es olvidado o no dándole no dándole el valor, a la importancia que conlleva. Y es que a veces en nuestra infancia espiritual somos muy sensibles, nos dolemos de todo, somos muy sentidos, criticamos, pero no nos gusta criticar, que nos critiquen, enjuiciamos todo, pero que nadie se meta conmigo, y no cuidamos crecer. Y la madurez espiritual conlleva el poder ir en medio de todas las personas sin que las personas me distraigan, me detengan, porque mi enfoque es con Dios. ¿Y cuál es si Dios no me recompensa en todo lo que yo quiero y lo que le pido, porque ya necesite esto, ya necesite aquello, y Dios no me lo da porque se lo he estado pidiendo? No por eso me tengo que emberrinchentar o pues poner una rabieta y decir que Dios me ha fallado. Esta madurez espiritual nos conlleva el saber quién es Dios, que está a cargo de nuestra vida. Amoldarnos a este mundo es lo más fácil. Hoy por hoy sabemos que hacer lo que los demás hacen, eso es seguir la corriente de todos. Pero hacerlo diferente y hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios es el gran llamado que Dios nos da. No te amoldes, no te adaptes a este mundo, transfórmate. Yo quiero invitarte, varón de Dios, mis hermanos, hermanas, quiero invitarte a que aceptemos este desafío. Transforma tu manera de pensar. Transforma tu manera de pensar, porque vas a transformar tu manera de vivir. Y en medio de eso comprobarás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la única forma en que lo vamos a lograr es que la palabra de Dios se meta a nuestra mente, transforme nuestro entendimiento y nos renueve cada día. Entonces, esto es lo que tenemos que estudiar. Su palabra, guiados por el Espíritu Santo, y en esto transformar nuestra manera de pensar. Te lo dejo en el corazón. Te pido que el Espíritu Santo ayude a que puedas comprender ello y que lo pongas por obra, porque para eso es la palabra de Dios. No solamente escucharla, no solamente creerla, sino ponerla por obra. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.